Ahora, esto de la transformación íntima es la cosa más difícil que hay dentro del espiritismo. Aceptar a Dios con la idea que nosotros tenemos ahora, un Dios de bondad, de alegría, un Dios de misericordia, un Dios bueno, un Dios paterno, un Padre generoso, eso es fácil. Aceptar que existen dos humanidades que conviven, eso es sencillo. Escuchar las comunicaciones mediúnicas que vienen del mundo espiritual, aunque después hagamos caso omiso a todo lo que dicen los espíritus, eso es fantástico. Las dificultades empiezan cuando nos damos cuenta que hay 3 puntos esenciales en la doctrina espírita. Como la mesa giratoria tenía 3 patas, bueno, hay 3 cosas importantísimas. La primera, Marcos 12:30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. La segunda, al ladito, 31. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La tercera y la más difícil, sed perfectos. Que después Kardec recoge todo esto en el capítulo 17 del Evangelio según el Espiritismo, que de paso tiene un punto que todos nosotros conocemos, que es el hombre de bien, ya señalado aquí en el libro Los Espíritus en la 9:18, pero que él ahora le dedica todo un artículo esplendoroso, posiblemente una de las cosas más grandiosas que hay en todos los libros de la doctrina espírita. Es este hombre de bien. La transformación íntima corre a los hermanos de las instituciones. Nosotros tenemos en Caracas un centro espírita pequeño. Y la gente se va cuando los inducimos al voluntariado, a que tienen que pararse de madrugada para venir a hacer las arepas a los pobres, a que tenemos que limpiar el baño, a que tenemos que limpiar el piso, echar coleto, ¿ves? Atender a personas que viven en la calle, que duermen en la calle. Ahí la gente se va. O cuando oyen los discursos sobre la transformación íntima, sobre la necesidad de transformarse. Qué difícil es eso. Porque usted va a una reunión mediúnica, escuchó al espíritu, fantástico, usted se movió de su casa, asistió allí durante 1 hora, 2 horas, regresó a su casa, bueno, los sacrificios del tráfico, eso es todo. Trate de ser humilde, trate de sacrificarse, trate de ser abnegado, trate de renunciar, trate de no tomar ventaja del otro. Trate de ser puro cuando aquella muchachita que tiene todo se le está insinuando, etcétera, etcétera, etcétera. Trate. Entonces los hermanos dicen, no, aquí es muy difícil, yo me voy para otra iglesia. Y nos dejan solos. Unos poquitos, unos 20, 22, 25. Bueno, cuando estuvo la doctora María de la Gracia, reunimos 62. Vamos a ver ahora que Divaldo está amenazando con ir o con no ir. Yo no sé qué es peor. A ver cuántos reunimos. Entonces, queridos hermanos, qué difícil es la transformación. Adquirir humildad. Porque mire, ustedes tienen aquí unos supermercados que eso es fantástico. Hay de todo. Imagínense esto, mire, compramos unas almendras y no teníamos con qué partirlas, no había con qué partirlas, entonces a Edwin Bravo no se le ocurre otra cosa que compró un alicate de esos de presión, ahí lo cargamos, bueno, pero rompemos las almendras con ese alicate de presión,
Hay de todo aquí. Pero usted no consigue humildad ni en las farmacias, ni en las droguerías, ni en los small. Gentileza, buena educación, eso que habla el hermano, eso es de propia producción. Y eso te lo induce el libro de los Espíritus en todo momento. Como espíritu, hermano, aunque no te guste, tú no vas a llegar a ninguna parte si no estás trabajando sobre ti para ser mejor. Amar a Dios sobre todas las cosas es muy fácil para el que tiene ojos para ver. Pero es muy difícil, un poco más difícil servir al prójimo en ejercicio de bien constante. Porque tú un día dices, sí, yo me voy a parar a las 4 de la mañana para ayudar a los pobres. Un día. Pero hazlo otro y otro y otro y otro y otro y otro y la vida entera, a ver si aguantas. Y después llegan con exigencias y llegan con, no es fácil atender al público, dejarlo satisfecho, dejarlo servido, bendecirlo, tratarlo como hermanos. Eso no es fácil. Cuidar a un enfermo. Yo recomendaría a estos grandes estudiosos de la doctrina que se fueran varias horas por semana a atender a enfermos terminales. Eso es una lección de humildad y de humanismo incomparable. Hagan la prueba para que vean. Cuando usted esté frente a una persona que vivió toda su vida y que ahora está en la declinación de su fuerza, que ya no puede pararse, que usted tiene que limpiarle sus excrementos, lavarle su orina, desvestirlo, vestirlo, darle de comer algún líquido en la boca, limpiarlo si se vomita. Eso es lo que nos pide la doctrina espírita. Eso y más. Vean la 911, la 912 que nos habla de la abnegación. Abnegación hasta el límite de las fuerzas. Dice en otra parte por ahí la 642 y la otra que habla del trabajo. Por eso hay mucha gente que lee el libro de los Espíritus por encima. ¿Ve? Toma lo que le interesa, pero lo de la transformación íntima, eso lo dejamos para mañana, para la próxima existencia. Y entonces hay el problema no los quiero asustar, pero estoy obligado a decirles la verdad. Libros recibidos por Divaldo Pereira Franco, libros recibidos por otro medium cuyo espíritu es Dufosse, Hernán Dufosse. Disculpen mi francés, ya el español es malo, el francés es horrible. Y los famosos libros del doctor Ignacio Ferreira nos hablan de un hospital que tiene 10.000 camas, que está ahí sobre la espiritualidad de Uberaba, que está dedicado a recibir a espíritus de espiritistas que no cumplieron con sus deberes aquí en la tierra. Están ahí. Ya André Luis nos hablaba de lo mismo en los Mensajeros, capítulos primeros, de la cantidad de hermanos que salimos de allá y llegamos aquí y entonces nos llenamos de vanidad, de otras cosas y nos olvidamos realmente del cumplimiento de la tarea, del cumplimiento esencial de la tarea. Y está ahí. Lea el libro con detenimiento para que vea cuántas veces Kardec y los espíritus que lo compusieron nos hablan de la necesidad que tenemos de purificarnos, de transformarnos, de ser mejores personas. Porque fíjense lo que pasa, queridos hermanos y amigos. El mundo espiritual nos habla de que la Tierra es un planeta de sombras. Es un planeta de sombras. ¿Y quién produce esas sombras? ¿Será una fatalidad divina de que Dios se levantó un día de mal humor y entonces dijo voy a ennegrecer la tierra? La tierra está negra
por las sombras que nosotros producimos. Porque con mis pensamientos, con mis sentimientos, con mis actos de cada día y con mis omisiones, yo puedo producir luz o puedo producir sombras. Cada vez que usted produce luces, ilumina la tierra. Cada vez que usted produce sombras, la tierra se ennegrece. Y eso funciona para todos nosotros. Los que todavía no nos hemos santificado, los que no hemos llegado a ser espíritus puros, porque los espíritus puros no se equivocan nunca. Vamos a seguir porque no tenemos mucho espacio y ya ustedes están. Entonces, el libro de los Espíritus dice aquí que ensancha los horizontes a un conocimiento de un Dios de verdad y amor. Elucida la misericordia de la justicia divina a través de la reencarnación. Mire, este negocio de la reencarnación es de lo más bello que hay sobre la tierra. Es la salida ideal. Permítanme que haga de mi propia cosecha una aseveración. Cuando yo llegué a Venezuela hace 50 años, dijeron por ahí, yo era un católico catoliquísimo, porque mi familia era así, de cargar andas. Como era grandote, entonces me usaban para las procesiones y para todo ese negocio. Y entonces llegué a Venezuela y resulta que mi papá era trincadista. Y yo nunca me tragué lo de trincado, pero cuando él me habló de la reencarnación, mire, me abrió nuevos horizontes. Nunca rechacé la reencarnación. Qué cosa maravillosa es esa, chicos. Qué cosa fantástica. Tú le hablas de la reencarnación a la gente. Y mira, acabo de estar en México en reuniones en hogares de católicos que no se atreven a ir al centro espírita, pero que quieren escuchar las cosas del espiritismo, entonces nos invitan a sus casas. Y cuando tú les hablas de la reencarnación y de la vida en el mundo espiritual, todo el mundo se queda con la boca abierta y comienzan a preguntar y a preguntar y a preguntar y quieren saber más y cómo es eso y cómo es eso y cómo es eso. Mira, la gente tiene hambre de espiritualidad, la gente tiene hambre de Dios. Esto no recibe. Claro, no recibe rechazo, a menos que tú llegues con los libros de Kardec y se los quieras meter de un trancazo en la cabeza del otro, eso no. Pero si tú le llegas y le dices a la señora, mire, caramba, ese cafecito que usted está haciendo, mire, usted debió haber sido en la existencia anterior una chef, a lo mejor allá en Francia. Entonces la señora se queda con eso, dice, vida anterior, ¿cómo es eso? Explíqueme. Ah, ahí está. ¿Ve? Usted llega y le explica. Ya eso no se le olvida más nunca. Cuando usted le llega y le dice a una persona que ha vivido más veces y que esta vida de ahora es la consecuencia de todas esas vidas que ha tenido, eso no se le olvida nunca, más nunca a las personas, porque el espíritu sabe que eso es verdad. Eso está grabado ahí para siempre. No hay rechazo. Y eso es fantástico. Pero tenemos que transmitir esa idea con ternura, con bondad, con mucha humildad. Porque en relación con la sabiduría que hay en este mundo, la sabiduría mía es un cero con una coma, con un montón de ceros y algún número por allá lejos. No somos casi nada, pero somos algo, y somos algo de Dios, somos herencia de Él. Vamos allá, pues. Explica que el destino del ser humano es de propia elaboración y responsabilidad. Esto ya comienza a tener algún rechazo. Porque a nosotros los seres humanos que estamos en las primeras etapas de la evolución, somos como aquel negocio de aquel gobierno de Venezuela, no este. Hace muchos años hubo un boom petrolero y entonces un loquito que nos estaba mandando decidió pedirle préstamos a 400, casi a 500 bancos. Y entonces después que se llevaron los préstamos y se llevaron el dinero y no hicieron nada con él, que quedaron las deudas y que tuvieron que pagarlas con intereses, entonces decían que los bancos son malos.
¿Ves? Nosotros somos un poco así, vivimos de cualquier manera. Y después cuando la ley de justicia nos prensa y nos dice, mira un momentico, la siembra es libre, pero la cosecha es obligatoria. Eso no nos gusta. Porque a nosotros no nos gusta este negocio. Nos gusta que el sacerdote nos diga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te absuelvo de todos los pecados, 3 Padre Nuestros, 3 Ave María, pasa por la caja, déjame un buen negocio ahí de limosna y ya está. O los hermanitos evangélicos que llegan y te dicen, mira, si tú diezmas aquí en esta iglesia, ya estás salvado. Y si te vas a morir, déjale algo también a la iglesia. ¿Ves? Entonces, claro, eso es mucho más fácil. El espiritismo no es fácil. No es fácil. Nadie ha dicho que vivir sea fácil. Nadie ha dicho que crecer espiritualmente sea fácil. Nadie ha dicho que llegar a ser un espíritu de luz sea fácil. Pero no hay otro camino. Ese es el camino. Y es un camino hermoso. Entonces el destino humano es de propia elaboración y de propia responsabilidad. Secretario, tráigame un poquito de agua y perdone, la segunda botella ahí. Humberto de Campos decía que esta humanidad no está preparada todavía para asumir sus responsabilidades. Cuando llegamos a mensaje fraternal, gracias y perdone, cuando llegamos a mensaje fraternal en la urbanización que está enfrente, había 23 muchachas embarazadas, madres solteras, iban a ser madres solteras, porque sus embarazadores, vamos a decirlo así, ustedes entienden, fueron machos para preñarlas, pero no fueron hombres. ¿Ve? Disfrutaron bastante en el acto sexual, pero picaron los cabos. De todas maneras, ellas, muy valientes, tuvieron los 23 muchachos. Ninguna abortó. ¿Pero qué tenemos aquí? Un problema típico de irresponsabilidad, que no está nada más allá en Caracas, ni en Venezuela. En todos estos países eso es un mal que está regado a nivel mundial. Antes se estaba hablando de que la familia no está de moda, de que el matrimonio no está de moda. Eso no es verdad. Eso sería reconocer que el mal ya dominó completamente. No es verdad. No es verdad. La familia sufre sus estrujones, el matrimonio sufre sus estrujones. Nosotros tenemos 42 años de casados, vamos a cumplir ahora en agosto, Divaldo, con la misma mujer. Pero el beneficio no es mío, es de ella que me ha aguantado, ¿no? Y es verdad, es así. La familia es la única solución que nosotros tenemos para vivir aquí en la tierra una vida organizada y progresar de acuerdo con las enseñanzas del libro de los Espíritus. Si perdemos la familia, caemos en etapas donde va a imperar el egoísmo. Por eso tenemos que luchar para que no haya tantos divorcios, para que haya más responsabilidad. La irresponsabilidad, por ejemplo, en el campo de la sexualidad, estábamos hablando ahora de esto. Hombres que salen fuera del matrimonio a buscar lo que no se les ha perdido, se infectan con SIDA, con papiloma humano, infectan a su pareja, mueren en algunos casos ambos. Problema de irresponsabilidad. Tú estás sembrando, eso es lo que vas a cosechar. No estoy divagando. Tenemos aquí en México Juanita,
Esta historia la vamos a contar, es cortica. Tengo otra más larga, vamos a decir a tiempo. Juanita viene llorando, 10 años y medio, y dice que tiene 2 problemas, que se quedó huérfana de padre. Entonces ahí le aconsejo, le digo que él sigue viviendo, que está en el mundo espiritual, que la quiere, que va a seguir velando por ella. Y la otra cosa, muy de hoy, me dice, el otro problema que tengo es más pequeño. ¿Qué pasa? Mis amigas en la escuela se ríen de mí. ¿Y por qué se ríen de ti? Dice, porque yo soy la única que no tengo novio. ¿Cómo es eso? ¿Tú no me dijiste que tenías 10 años y medio? Dice, sí. ¿Y todas las demás compañeritas en tu clase tienen novio? Todas tienen novio. Y pensando yo que es una cosa de niños, le digo, bueno, pero son compañeros de la misma edad de ella. Dice, no. A ellas solo les gustan hombres de más de 20 años. Ese es el pan nuestro de cada día. A continuación viene otra señora hermosa, rubia. Dice, esa niña que usted atendió es mi hija. El padre murió de SIDA, porque se fue a buscar por fuera lo que teniendo en casa no quiso tener. Pero lo grave no es eso, lo grave es que me infectó a mí también. Cuando volví el año antepasado, esta señora había muerto también. Juanita, que así se llama, está sola en el mundo ahora, viviendo con una tía. ¿Cuál es la raíz de este problema? Irresponsabilidad. Tratamos de ver este problema a través de buenos medios, desde el punto de vista espiritual. Y el espíritu que nos asistió nos dice que el señor que contrajo SIDA y murió está muy mal, está en el umbral, está enloquecido. La mamá también está mal, pero no está en el umbral, está mal porque está odiando a muerte al hombre que le cegó la vida a ella y que dejó a la niña. Pero lo más bonito de todo es que la niña en el sueño, Juanita, trata de convencer a la mamá para que perdone al papá. Y nosotros estamos tratando de poner nuestro granito de arena ahí. Porque primero viene la irresponsabilidad, después viene el dolor como enseñanza y el ser recapacita. Tú harás de tu vida lo que tú quieres. Eres hoy de acuerdo con las consecuencias de todo lo que has vivido y serás mañana también de acuerdo con lo que estés haciendo hoy. Ahora, este punto ya es un poco más alto, porque a nosotros no nos gusta pagar las cuentas. Las hacemos, creemos que nadie nos vio y eso quedó así. Después descubrimos que tenemos un cuentón. Pero vamos más allá. La obra induce al ser a que se regenere y purifique de manera que cumpla con la misión de amar al Señor, servir al prójimo y transformarse en un hombre de bien. Ya hablamos un poquito de esto. A pesar de su belleza y grandiosidad, toda esta sabiduría contenida en sus páginas recibe el rechazo o la indiferencia de muchas almas que se encuentran de momento atolladas en los sombríos pantanos del materialismo, de la maldad y de los vicios. Vamos a hablar del materialismo. Ahora en Europa, unos ateos sacaron una propaganda en un autobús, en 2 autobuses en España. Está la propaganda también en Inglaterra y en Francia, y en todos estos países es un boom publicitario, porque con una pequeñísima inversión todo el mundo está hablando de eso. La propaganda dice, probablemente Dios no existe. Y esto está estrujando las estructuras, porque la gente dice, bueno, a mí me gustaría creer en Dios, pero ¿cómo hago para ver a Dios, para saber que Dios existe? Todas estas cosas, ¿hay alguna prueba real y concreta? Con el permiso y la anuencia, vamos a leer
un poquito de la presentación del anuario 2009 que está en el horno, está saliendo. Creo que en un mes o algo así vamos a tener. Y entonces aquí decimos así: en una campaña publicitaria realizada en Europa, sus promotores anuncian que probablemente Dios no existe. Y por la importancia del tema, este planteamiento ha calado profundamente en la población. Este nuevo síntoma nos advierte del avance desmesurado del materialismo en el mundo, sin que las religiones tradicionales, con sus dogmas irracionales y decadentes, tengan posibilidad para contenerlo. ¿Tendrá la Biblia, con su acervo de riqueza espiritual, algún elemento útil y veraz de combatir esta incredulidad creciente? Sí que los tiene. Mencionaremos dos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? Se pregunta el salmista. El limpio de manos y puro de corazón. Salmo 24, versículos 3 y 4. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesús, Mateo 5, 8. Sí, los de manos y corazón puros estarán con Dios y lo verán, dando fe de que Él existe. Fíjense, el negocio no es ¿cómo hago yo para ver a Dios? Él está ahí esperando que tú tengas manos limpias, corazón limpio, conciencia limpia, entonces lo vas a ver, vas a convivir con Él y vas a ser uno con Él, cuando lo merezcas. Ahora el depravado, el malvado, el vicioso, el indiferente, el bueno para nada, el que echa a perder la naturaleza, el irresponsable, verá a Dios pero más adelante, cuando cambie. Pero Dios está ahí. El problema no es que Dios está, que no está, sino que tú no tienes condiciones para verlo. Ya Goethe decía en Fausto, el mundo de los espíritus está ahí. Lo que pasa es que tu corazón es lerdo y tus sentimientos burdos, y entonces no los ves. Pero el mundo de los espíritus está ahí. Este materialismo está calando con una fuerza enorme. Fíjense, mi hijo estudió en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, que es una de las universidades más prestigiosas de Venezuela y del ámbito latinoamericano. Es una universidad de los jesuitas. Y en esa universidad hay una escuela de psicología, donde estudia una hermana que participa en Mensaje Fraternal. Y tenemos otra que también está estudiando psicología, que va a la Central. Y ustedes saben qué psicología enseñan en esa prestigiosa universidad. El conductismo, que te dice que el hombre es una máquina. Y hay un profesor en esa universidad que dijo: la única diferencia que hay entre el hombre y la rata es que el hombre habla y la rata no. Yo soy ingenuo y como no sabía nada de psicología, me fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua y busco ahí en la P, psicología. Y entonces encuentro que dice psicología, rama de la filosofía que se encarga de estudiar el alma y por consecuencia el espíritu. Rama de la filosofía que se encarga de estudiar el alma y por consecuencia el espíritu. Solo que estos señores mataron el alma, mataron el espíritu, esto no existe. Y fíjense la fuerza que tiene esta tendencia en los medios académicos. Y ustedes saben dónde nació todo este contagio que ha venido creciendo al punto de que podríamos decir que nunca hubo tanto materialismo en el mundo como hay ahora. Esto no nació en la Unión Soviética, ni en la China comunista, ni en Corea del Norte, ni en Cuba, ni en Venezuela, que también ahora estamos en la otra lista. Parece que el propulsor de todas estas ideas es un tal Watson, no sé, que me dijeron, corríjanme el que sabe, que es un norteamericano. Y que en todas estas universidades, salvo algunas excepciones,
lo que nuestros hijos están estudiando en esas escuelas de psicología que nosotros pagamos porque son costosísimas, es una psicología que mató el alma y que mató el espíritu. No existe el alma, no existe el espíritu. ¿Qué debe pensar un hombre? Dicen que es un profesor que tiene como 50 años, que piensa que es igual a una rata. Debe estar aterrado cuando le llegue el momento de la muerte, ¿verdad? ¿Qué va a hacer un hombre que sabe que va a desaparecer? No, y no solo eso. Seguramente que cuando ve una ratonera por allí sale corriendo por aquí, porque tiene miedo que lo vayan a matar, que lo vayan a atrapar. Miren, esto no es para reírse, esto está fuerte. La poquita educación que nosotros les dimos a nuestros hijos en nuestros hogares, la están acabando en algunas universidades con toda esta filosofía y con toda esta medicina, porque en el campo de la medicina están ocurriendo cosas similares también, que no hablo de ellas porque no las conozco. Pero es así. Entonces el materialismo está ahí, vivito y coleando. Y nosotros los espiritistas creemos que con leer un poquitico a Kardec, ya está. Un hermano me dice allá en Caracas, sí, el libro de los espíritus, yo lo leí hace 35 años. Digo, ya está salvado. Porque lo leyó hace 35 años. ¿Tú has visto, chico? Y yo lo leo todos los días y ya ustedes ven lo que he aprendido de él. Nada. ¿Ve? Y él lo leyó hace 35 años y ya está. ¿Ve? Entonces esta es la realidad. Están faltando apóstoles por ahí, pero vamos a seguir. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Ok, está bien. Finalizo. Pero en un mundo, finalizo esto, cuidado, no se alegren. Pero en un mundo donde imperan otros supuestos valores, esa es otra cosa. Es muy difícil encontrar personas con estas particularidades morales de limpieza de actos y sentimientos. Personas cuyo atributo es el de una conciencia absolutamente limpia. Sin embargo, aquellos que lo han logrado viven en perfecta comunión con Él, con Dios. Entonces el planteamiento no debería ser, si Dios existe, ¿dónde se encuentra? Sino, ¿cómo desarrollar las necesarias condiciones de pureza moral para verlo y compartir con Él la íntima relación de Padre generoso y bueno? En sus hogares, donde quiera que ustedes vivan, en la calle, hasta en las propias iglesias está metido hoy el materialismo, sino en forma de doctrina como tal, en forma de consumismo y de paganismo. Está vigente y presente, está vivito y coleando. ¿Y cómo combatir esto? Asumiendo nuestra verdadera actitud de cristianos espíritas, evangelizándonos y no hablando mucho, ¿no? Porque no es con palabras que vamos a convencer a esta gente. Son los actos, las conductas, la personalidad nuestra que irradia hacia afuera lo que somos las 24 horas del día. Eso es lo que los va a convencer. Porque cuando llega la hora de las chiquitas, estos materialistas son los primeros que se asustan porque tienen un miedo atroz a la muerte. Y entonces lo llaman a uno. Cuando están en las últimas, mira, ¿qué opina usted? ¿Qué será de mí? Bueno, chico, vas a seguir viviendo. La muerte no existe. La primera sorpresa que te vas a llevar es que vas a seguir viviendo. Solo estás perdiendo el cuerpo. Y esto es fantástico, porque los estremece. Digo, prepárate porque vas a recibir unas cuantas sorpresas. Pero en este campo de las sorpresas les voy a contar otra. Cuando comencé a estudiar un poquito la doctrina, yo decía, las sorpresas que se van a llevar los católicos y los evangélicos cuando lleguen al mundo espiritual. Yo me estregaba las manos así, yo decía, yo los quiero ver, estos de Biblia debajo del brazo, estos de sotana, yo los quiero ver cuando lleguen al mundo espiritual. Después seguí estudiando la doctrina un poco
Y entonces me di cuenta que la sorpresa nos la vamos a llevar nosotros los espiritistas cuando lleguemos al mundo espiritual y nos demos cuenta cómo son las realidades verdaderas que nosotros mismos nos hemos creado. Verdaderas realidades, verdaderos embrollos. Eso es. Somos responsables de nuestro propio destino. Pero vamos ahí, porque tengo otra historia que quiero contársela. El tercer milenio anuncia notables triunfos del hombre por sobre sí mismo. De algunos hombres. Porque muchos se están dejando llevar por lo que dice el libro de los espíritus, por la fuerza de las cosas. Progresan porque no les queda más remedio. Son empujados, ¿ves? Por las realidades de la vida. No hacen ningún esfuerzo por motorizar su voluntad y hacer las cosas. Ellos consolidarán la implantación del reino de Dios en su alma a través de la vivencia del Evangelio de Jesús. Permítaseme hacer un paréntesis aquí. Los católicos y las religiones tradicionales nos venden la idea de que Jesús es Dios y nosotros sabemos que eso no es cierto. Pero también en el movimiento espírita o en lo que se llama movimiento espírita, nosotros no valoramos a Jesús por lo que es. A algunos hermanos hasta les cuesta aceptar que Jesús es el guía espiritual de la humanidad. Aceptan esto a regañadientes. Otros tienen a Jesús como un jarrón chino que no saben dónde ponerlo. Por investigación que hemos hecho nosotros, mi querido Juan Félix, descubrimos que Jesús no solo es el guía espiritual de esta humanidad, sino que es el comandante divino de toda esta zona del universo. Les voy a dar 3 pistas. Una está en un libro de difícil lectura para alguien que no es brasileño, un libro de Gilda Gama, del espíritu Víctor Hugo, donde él menciona esto. No recuerdo ahora cómo se llama el libro, lamentablemente tampoco Gilda Gama tiene muchos libros. Creo que la fe tiene 4 de ellos, así que vale la pena que usted se lea los 4. La segunda pista, renuncia. Alcione María de la Gracia, después de decidir reencarnarse en la tierra para acompañar a su gran amor, Polus, regresa a Sirius, ¿verdad? Para pedirle permiso al delegado de Jesús. Venga acá un momentico. Dios organiza el universo de manera perfecta. Y si Jesús manda aquí en la tierra, ¿cómo es que el delegado de Jesús allá en Sirius es un preposto, así dice en portugués, de Jesús? Y la tercera cosa que a ustedes les va a dar ganas de reír es la siguiente. Cuando yo meto la pata, y mira que la meto a menudo, los espíritus se acercan en las conferencias, me refiero, también en la vida real. Los espíritus se acercan después y me dicen, mire hermano Alipio, porque usted dijo aquella burrada, no lo diga más nunca, eso no se dice así, eso no es así, mire la próxima vez no diga así, suavice. Ay, el esfuerzo que ellos hacen conmigo, hermano Machuca, eso es enorme. Y yo tengo hablando de que este negocio de que Jesús es el comandante divino, tengo hablando de esto ya como 10 años. Y todavía ningún espíritu se acercó a mí para decirme que estoy equivocado. Consecuencia, denlo por hecho. Comandante divino de toda esta zona del universo. Y el evangelio que trajo no es una receta para la tierra, es una copia de códigos divinos que hay en otros planetas más evolucionados que el nuestro. Y él trajo un resumen aquí para ayudarnos a vivir, para ayudarnos a pasar por esta etapa de transformación moral tan necesaria para la humanidad. Eso es así, sin palabras rebuscadas. ¿Usted lo acepta o no? Cuando estemos en el mundo espiritual, volvemos a hablar sobre el tema. Y antes de contarle la historia, vamos a finalizar con el último párrafo. En esta extensa etapa del crecimiento espiritual del hombre, el libro de los espíritus será una obra de frecuente consulta, manantial de luz, consuelo y esperanza. Mi suegra, antes de morir, católica, ella me veía a mí y yo hablaba con ella y me decía, Alipio, qué bueno sería si las cosas fueran como tú dices. Porque es que la doctrina espírita te da consuelo natural, te da esperanza.
El materialista, el ateo, ¿cómo va a estar feliz sabiendo que después que se muera va a ser polvo y cenizas? Los de las religiones tradicionales, ¿cómo van a estar felices sabiendo que a lo mejor van para el cielo, para el infierno, para el purgatorio? Yo no sé cuál de los tres es peor. Para estar haciendo en el cielo ahí nada más una beata adoración de Dios. Eso no sirve. Llega la doctrina espírita y te explica que tú sigues viviendo, que el destino es de propia elaboración. Todas esas cosas maravillosas. Es una doctrina consoladora que tú vas a esperar en el mundo espiritual a aquellos que te aman y que dejaste atrás, que las familias se reagrupan, que vas a estar 5 años en el mundo espiritual por cada año vivido aquí en la tierra. Eso es fantástico. No hay sobre la tierra doctrina más consoladora y más llena de esperanza que la doctrina espírita. Si ustedes la consiguen, díganmelo, para asumirla también. Eso es fantástico. Que iluminará la ruta para alcanzar la tan ansiada felicidad para el sincero investigador de la vida. ¿No nos dijo Jesús, buscad y hallaréis? Tocad y se os abrirá. Pedid y se os dará. ¿No nos dijo Él? ¿Ustedes piensan que Jesús vino a hacer ese sacrificio, a preparar esa existencia por 800 años para venir aquí a decirnos un montón de mentiras? Eso está vigente. Eso está vigente, sigue vigente. Provocando por sus incalculables beneficios esta obra. Una nueva era de verdadero y sustentable progreso para la humanidad. Ahora, con el permiso de las nobles autoridades, voy a contar una historia conocida. Nosotros nos dedicamos a la difusión del libro espírita y un porcentaje muy alto de los más de 2.300.000 libros que hemos producido hasta ahora en 30 y pico de años son regalados. Especialmente a los más pobres entre los pobres. No digo esto para que ustedes piensen que yo soy ya casi un santo, porque no es verdad. Ojalá que eso fuera verdad, pero no es así. Les estoy diciendo esto por la historia. En una época en que recibíamos camiones de libros, comenzamos a repartir los libros a quien los quisiera. Y la gente por curiosidad los recibía. Y se ve que le dimos un libro de los espíritus, a una persona que no le gustó el título y agarró y lo botó en la basura. Y llegó el aseo urbano y recogió la basura y la metió en el camión. Y el camión y dañó un poco el libro. Y el camión botó la basura en el vertedero de basura allá en Fila de Mariches. Y allá en Caracas todavía existen estas personas muy necesitadas que se dedican a recoger botellas, a recoger trapos, a recoger cartones. Y cuando vieron el libro de los espíritus, el chofer de un camión que le estaban cargando el camión de cartones y de papeles, fue y lo recogió, lo abrió, se dio cuenta de la importancia que tenía el libro y se lo mete aquí en el bolsillo. Cuando llega a su casa esa noche, después de haber descargado en la fábrica los cartones reciclados, lo está esperando su mejor amigo, que es su vecino, padre de 4 hijos, una familia preciosa. Trabaja como oficial de seguridad cuidando personalidades. Usa un arma. Y este hombre le dice, mira, vengo a hablar contigo porque me vengo a despedir. He decidido matarme esta noche. ¿Cómo es eso, chico? ¿Qué te pasa? ¿Mataste a alguien? No. ¿Heriste a alguien? ¿Hiciste algo malo en el trabajo? ¿Defalcaste? ¿Qué problema tienes? Dice, no tengo problema ninguno. ¿Cómo te va con tu esposa? ¿Tu mujer te traicionó? No, mi esposa es una santa. ¿Y tus hijos no? Se están portando bien. Entonces, ¿qué te pasa, chico? ¿Estás enfermo? ¿Cómo es eso de que te quieres matar? Dice, mira, hace 8 meses que yo tengo encima de mi cabeza un peso que no me deja vivir
y ese peso me induce a que me mate, que me pegue un tiro, que me mate. Y he decidido, ya tengo el lugar, me voy a pegar el tiro, mira, allá en aquel galpón que está por allá, fuera de la urbanización, que está abandonado, allá me voy a matar. Y aquí te traigo esta carta porque yo no tengo valor para despedirme de mi mujer ni de mis hijos. Para que le entregues esta carta y para que te hagas cargo como padrino espiritual de mis hijos y los ayudes, porque yo me voy a matar esta noche. Entonces el otro se acuerda que había recibido aquel libro y le dice, bueno, yo acepto, pero hay una condición. Yo acepto. Yo le voy a dar la carta a tu mujer, le voy a hablar lo que tú me dijiste y voy a ser un padre para tus hijos. Pero mira, yo quiero que tú leas este libro. Y saca el libro de los espíritus, que ya no tiene portada, que está ajado en sus primeras páginas, está sucio. Léete este libro. Y si después que lo lees, tú decides todavía matarte, yo cumplo con mi parte. El hombre vio el libro y se lo llevó. Yo no sé cómo lo leyó, pero cuando eran las 3 y pico de la mañana, llegó a las 9:44. 9:44. Vamos a ver. Y entonces, discúlpenme lo desorganizado que estoy, porque están 9:48, por aquí está, ya llegamos. ¿Tiene el hombre el derecho de disponer de su propia vida? Pregunta Kardec a los miembros del equipo del Espíritu de Verdad. No, solo Dios tiene ese derecho. El suicidio voluntario es una transgresión de la ley. Y otras cosas que leyó en el libro de los Espíritus lo indujeron a no sacarse la vida. Nosotros estábamos trabajando sin permiso de las autoridades, porque nos costó un ojo de la cara que nos dieran permiso. Pero al fin lo obtuvimos. Pero en esa época no estábamos trabajando con permiso y no teníamos centro espírita, estábamos trabajando desde una fábrica de muebles que era 80% fábrica de muebles, 20% depósito de libros. Y llega un señor con su pistola aquí y dice, más alto que yo, fornido, ¿quién es Alipio González? Y yo que lo veo armado digo, ya la pusimos. Y como yo soy muy valiente, yo le digo así, yo soy. Entonces el hombre se abalanza sobre mí y me abraza y me besa. Digo yo, caramba, qué forma más extraña de detenerme. Usted me salvó la vida. Digo, ¿yo? Dice, sí, venga que le cuento la historia. Y me contó la historia de lo que había hecho el libro de los Espíritus por él. Poco después, el señor Díaz, que así se llama, no vamos a decir su nombre porque todavía vive y no queremos meter en problemas a su familia. El señor Díaz se presentó en una de las primeras reuniones que nosotros hicimos de mensaje fraternal y traía el libro de los Espíritus en un joyero de plata. Y entonces nos dio ese joyero, nos mostró el libro. Y cuando nosotros vimos y tuvimos ese libro en las manos y lo vimos a él, padre de su familia, esposo, dijimos, Dios mío, caramba, valió la pena, porque si todos los libros que nosotros hemos distribuido se hubiesen perdido y solo este hubiese hecho su efecto, valió la pena. Eso mismo les digo yo, el libro de los Espíritus vale la pena. No es fácil luchar con nuestras imperfecciones. Yo dedico más del 50% de mi esfuerzo a tratar de ser mejor cada día y a veces avanzo 5 pasos y retrocedo 6.
Los que están en mi propia condición saben que no estoy exagerando. Qué difícil es avanzar. Pero cuán hermoso es cuando tú logras vencerte y dominarte. Lograste el objetivo. Esa es la cosa más hermosa. Sentir la presencia de Dios, sentir la presencia de los espíritus superiores y vencerte a ti mismo. Servir por amor, más allá de todo cuanto se pide de ti. No hay nada que se le iguale. Estas reflexiones me llevan a comprender mejor la frase del maestro, don Silvestre Falgas Ayala: para tratar con Dios hay que tener vergüenza. Pero esta vergüenza no es timidez. Esta vergüenza es respeto. Esta vergüenza es honradez. Esta vergüenza es responsabilidad. Esta vergüenza es renuncia. Esta vergüenza es sacrificio. Esta vergüenza es deseos de vencerse, de ser mejor, de ser uno con Dios algún día. Muchas gracias. Gracias, que Dios los bendiga. Y gracias por su paciencia. Pasaron la prueba, los felicito.